Buenas tardes a todos. Bueno, como mi compañera, no puedo iniciar mi intervención sin agradecer a mis queridos directores de estas jornadas, de este ciclo, y a los responsables de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Alicante el haberme invitado a participar. Y bueno, más con el plantel de expertos y de queridos compañeros con el que comparto esta mesa online. ¿Cuál es el objeto de mi intervención? Bueno, pues como ya se ha apuntado, ofrecerles una lectura complementaria a la que ha ofrecido mi compañera Carmen Bayoz de la reciente reforma del Código Foral en materia de discapacidad. De este modo, tras haberse expuesto las líneas generales de la Ley Aragonesa 3/24, ahora me corresponde presentarles más en detalle las concretas medidas que integran el nuevo sistema aragonés de apoyos. Bueno, ello además desde una personal visión como vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, que fue la autora del proyecto de ley. Bien, cierto que este nuevo sistema se sigue articulando como formalmente en torno a las mismas figuras que integraban el antiguo sistema tutelar de menores incapacitados, salvo, eso sí, la tutela y autoridad familiar prorrogada y rehabilitada que se han suprimido. Pero, en cuanto a las personas con discapacidad, estas antiguas instituciones tutelares han pasado de ser de instrumentos de protección a medidas de apoyo, con lo que ello implica, tanto en cuanto a principios de actuación como en orden a su contenido. De este modo, ofrecerles un pequeño esquema. Tras la reforma del Código Foral, el sistema aragonés de protección de menores sigue pivotando de una parte en torno a la tutela ordinaria, curatela y defensor judicial como instrumentos privados y, por otro lado, la tutela y guarda administrativa como instrumentos públicos. Por su parte, el nuevo sistema aragonés de apoyos se articula, como ha dicho mi compañera, por el siguiente orden no excluyente en torno a las siguientes figuras: mandato de apoyo, guarda de hecho, curatela y defensor judicial. Bien, este nuevo esquema ciertamente ha exigido una remodelación, una reestructuración del libro primero del Código Foral, al objeto de separar el tratamiento de las unas y otras. Pero sí se ha incluido, para evitar duplicidades innecesarias, un régimen común de aplicación general a todas ellas. Si leemos este régimen común, podremos comprobar que las medidas de apoyo conservan sus caracteres esenciales, tal y como fueron pergeñados por la Ley Aragonesa de Derecho de la Persona del 2006. En concreto, se sigue declarando que las medidas judiciales de apoyo siguen siendo un deber, lo que significa que en principio su cumplimiento es obligatorio y que solo se admite su excusa en causas tasadas. Bien, lo mismo podemos decir del mandato de apoyo, pero si bien de modo más matizado, como les explicaré, ya que aunque el mandatario está obligado a cumplir el contrato desde su aceptación, sí que se permite su renuncia siempre que se formalice ante notario y notifique a la persona con discapacidad, pero sin necesidad de alegar causa alguna. Se les sigue atribuyendo carácter personal, se excluye la posibilidad de delegación, que no la de colaboración, y como se ha indicado, como novedad, se hace referencia al respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad como principio que debe inspirar su ejercicio, pero modulado por el interés. En concreto, el artículo 37 del Código Foral, que a mi juicio es muy interesante, establece que cuando no se pueda conocer la voluntad y preferencias, su cumplimiento sea extraordinariamente difícil o pueda suponer un perjuicio significativo para el bienestar de la persona con discapacidad o para terceros, se actuará en función de lo que objetivamente sea lo mejor para su dignidad y derechos, terminología de la Convención, e intereses. Bien. Por último, otros caracteres de las medidas de apoyo son, de una parte, su sujeción a control judicial y, de otra, la gratuidad, salvo que se establezca retribución. Se mantienen sus dos principales modos de delación, la delación dativa y voluntaria, clarificando ahora que solo se refieren a la curatela, no al defensor judicial, que tiene su propio régimen. De este modo, el Código atribuye así preferencia a las disposiciones voluntarias que haya podido realizar el propio interesado o los titulares de la autoridad familiar, o sus progenitores, siempre que sean titulares de la autoridad familiar
o curadores con funciones de representación. En defecto de disposición voluntaria o para completarla, la curatela se defiere, como hasta ahora, por resolución judicial, dando lugar a la delación dativa. Ahora bien, y como ha sucedido en el Código Civil, para los mayores con discapacidad en situación de desamparo, desaparece la delación legal en coherencia con la supresión para ellos de la tutela automática. El nombramiento del curador se sigue reservando al juez, no así su toma de posesión, que se atribuye de modo coherente con la Ley de Jurisdicción Voluntaria al letrado de Administración de Justicia, y de igual modo su vigilancia y control sigue siendo competencia del juez conjuntamente con el Ministerio Fiscal. Permanecen también inalterados los derechos de los titulares de las medidas de apoyo. Esto es, el derecho a ser reembolsados por el gasto que les genere su ejercicio, el derecho a ser indemnizados por los daños sufridos sin su culpa y el derecho a ser remunerados por su desempeño, siempre que así lo decida el propio interesado o sus progenitores o subsidiariamente la Junta de Parientes o el juez. También el régimen de responsabilidad de los titulares de medidas de apoyo por los daños que pueda experimentar la persona por discapacidad por su actuación negligente permanece inalterado. Este régimen general incluye 3 disposiciones complementarias, 2 de ellas referidas a la obligación de fianza y inventario y una tercera sobre la publicidad de medidas de apoyo. En primer lugar, el artículo 106 impone al curador la obligación de prestar fianza solo si lo decide el juez o la Junta de Parientes si concurren circunstancias excepcionales. Aquí hacer un pequeño paréntesis y clarificar que en Aragón la Junta de Parientes es un órgano familiar que tiene capacidad decisoria para asuntos familiares y sucesorios que no estén sujetos a norma imperativa. Sus decisiones tienen fuerza de obligar y, por tanto, si un asunto se somete a Junta, ya no se puede decidir a la decisión de otro órgano resolutor, ni siquiera el juez. Bien. Y también decirles que la reforma de la discapacidad ha potenciado el papel de la Junta de Parientes dentro de nuestro sistema. Sigo. Como obligación adicional, al curador que preste apoyos representativos se le va a imponer la formalización de inventario. Por su parte, el artículo 111 pretende dar una respuesta global, a la vez que respetuosa con el derecho estatal, de las exigencias de publicidad derivadas de las vicisitudes que puede experimentar una persona en cuanto a sus apoyos. Eso sí, teniendo muy claro que la competencia exclusiva en la materia es del Estado. En primer lugar, este artículo, de modo coherente con la Ley de Registro Civil, establece que habrá de inscribirse en el Registro Civil las resoluciones judiciales y documentos públicos notariales sobre medidas de apoyo. Asimismo, los poderes preventivos, a efectos de oponibilidad erga omnes. Además, se ha considerado oportuno incluir en el último momento, por razones de seguridad jurídica, una previsión que, inspirada en el artículo 242 bis de la Ley Hipotecaria, recomienda, que no impone, a quienes presten apoyos patrimoniales solicitar la inscripción de los bienes y derechos de la persona con discapacidad, así como hacer constar la medida de apoyo con las limitaciones dispositivas que implique. Ello en los registros que corresponda. Aquí se está pensando fundamentalmente en registro de la propiedad. Ya centrándonos en el examen de las concretas medidas de apoyo, como ha indicado mi compañera, cierto que uno de los principios objetivos del legislador aragonés en esta reforma, al igual que el estatal, ha consistido en potenciar las medidas voluntarias, en un planteamiento coherente con el principio de respeto a voluntad y preferencias de la Convención de Nueva York, pero también con el principio Standum Escharte, que es uno de los principios inspiradores del derecho aragonés. De este modo, hemos configurado el mandato de apoyo, que no los poderes preventivos, como principal medida de apoyo. Se trata así que un mayor de 14 años, la frontera de los 14 que ha indicado mi compañera, y con aptitud suficiente,
en previsión de la concurrencia de causas que dificulten el ejercicio de su capacidad jurídica, encomiende a otra u otras, mediante mandato otorgado en escritura, la prestación de apoyo que pueda necesitar para gestionar sus intereses personales o patrimoniales en el futuro, con o sin poder. Con ello hemos pretendido que el mandatario, a diferencia del apoderado, quede obligado a cumplir los concretos apoyos que le encomiende el mandante, debiendo actuar, obviamente, además, conforme a los límites del mandato. No obstante, hemos mantenido los poderes preventivos y con cláusula de subsistencia, porque es una práctica muy habitual y además porque, como todos sabemos, resultan muy útiles a la hora de legitimar la actuación representativa del guardador. A partir de ahí, hemos dotado a este mandato de un régimen jurídico muy detallado, intentando solventar los principales problemas que puede plantear su aplicación práctica. Para ello nos hemos inspirado ligeramente en el Código Civil francés. Se determina así su inicio de eficacia como medida de apoyo. A tal fin se establece que el mandatario deberá comparecer ante notario presentando un dictamen pericial en el que se declare la concurrencia de las causas que dificultan al mandante el ejercicio de su capacidad jurídica y que, por tanto, hacen necesario el apoyo. Además, se faculta al notario para que entreviste al mandante y solicite pruebas adicionales. Una vez que practique estas pruebas, si el notario considera que concurren las circunstancias que hacen necesario que se ponga en funcionamiento el mandato, levantará acta a tal efecto. En caso contrario, denegará el inicio de eficacia. Se establecen también sus condiciones de ejercicio para el caso de que el mandante haya decidido que sean varios los mandatarios. Se regulan las causas de extinción de este mandato, distinguiendo a tal efecto entre las que haya podido establecer el mandante, que obviamente tienen prioridad, y las fijadas ex lege. Entre las causas legales, destacar, como en todo mandato, la revocación del mismo en escritura pública, la revocación por el mandante, la renuncia del mandatario a la que me he referido y la extinción declarada judicialmente en caso de que la ejecución del mandato esté poniendo en peligro los intereses del mandante. En este caso, el juez deberá nombrar un curador. También hemos clarificado su relación con las medidas judiciales de apoyo, que hemos resuelto dando preferencia, obviamente, al mandato de apoyo, salvo que el juez considere que resulte insuficiente, inadecuado o no se esté ejecutando eficazmente. Solo en tal caso se adoptará una medida judicial complementaria. Además, se ha previsto que la existencia de un mandato de apoyo que abarque todos los apoyos necesarios excluye la guarda de hecho. Distintas del mandato de apoyo y por extensión de las medidas de apoyo son las disposiciones voluntarias sobre curatela. Bajo esta denominación se sigue facultando al propio interesado a diseñar su régimen de curatela en previsión de que en un futuro quede sujeto a la misma. Pero además, novedosamente, aun estando ya sujeto a curatela, se le permite establecer disposiciones voluntarias sobre la misma. Ello, eso sí, siempre que su curatela no sea representativa. De igual modo, seguimos reconociendo a los progenitores, siempre que tengan la titularidad de la autoridad familiar o sean curadores representativos, la facultad de otorgar disposiciones voluntarias sobre la curatela de sus hijos con discapacidad para cuando llegue el día que no puedan ocuparse de ellos o dejen de ser curadores por causa distinta a su remoción. En todo caso, estas disposiciones de los progenitores son subsidiarias de las que haya podido otorgar el propio interesado. En todo caso, en consonancia con el Standum Escarte, hemos atribuido como regla preferencia a tales disposiciones voluntarias. Vincularán al juez a la hora de constituir, en su caso, la curatela. Ahora bien, novedosamente se han incorporado, no sin mi opinión en contra, dos salvedades adicionales a dicha vinculación. La concurrencia de hechos relevantes no tenidos en cuenta en el momento de otorgamiento, salvedad que incluye el Código Estatal, y en cuanto a disposiciones sobre la persona, la imposibilidad o dificultad extraordinaria en orden a su cumplimiento. A su vez, se ha mantenido la referida alteración sustancial de circunstancias que a mi entender ya resultaba suficiente.
Este régimen de disposiciones voluntarias se completa con dos previsiones dirigidas de una parte a facilitar la designación de una pluralidad de curadores y de otra a fijar unos criterios de resolución en el caso de que concurran varias disposiciones voluntarias incompatibles. Piensen, una disposición voluntaria que haya podido otorgar un padre y otra una madre en sentido contrario. En cuanto a las medidas judiciales de apoyo, el legislador aragonés ha optado por mantener, como se ha indicado, curatela y defensor judicial, no así, en cambio, la tutela. En cuanto a la curatela, tras la reforma mantiene su carácter estable y continuado. Ahora sí, su contenido específico deberá determinarlo el juez atendiendo a las concretas necesidades de apoyo. La doctrina del traje a medida. Y por tanto deberá ser proporcional a las mismas. Se atribuye a esta medida judicial carácter supletorio, en particular respecto del mandato de apoyo en los términos que he indicado. Lo mismo puede decirse en principio respecto de la guarda de hecho. Ahora bien, aun existiendo guarda de hecho, en el sistema aragonés se ha previsto la posible constitución de curatela si así lo solicita el propio guardador, el Ministerio Fiscal o la persona con discapacidad. Ello aunque la guarda sea suficiente. A partir de aquí, el Código Foral ha articulado esta medida de modo muy flexible. Hemos dado entrada a tres modalidades que además son compatibles entre sí, inspirándonos en el Código suizo. La curatela de comunicación y acompañamiento, la de asistencia y la de confunciones representativas, de menor a mayor intensidad. La de comunicación y acompañamiento, como indica su nombre, a adoptar en caso de que la persona con discapacidad pueda conformar su voluntad por sí sola, pero sí tenga problemas de comunicación o comprensión y necesite apoyo. La asistencial, dirigida a prestar asistencia a la persona con discapacidad para la válida formación de su consentimiento. La curatela con funciones de representación, como en el Código Estatal, para adoptar excepcionalmente respecto de aquellos actos en los que la persona con discapacidad no pueda determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella, ni aun con asistencia. En cuanto a su régimen jurídico, destacar que se ha articulado una curatela especial de los progenitores en sustitución de la autoridad familiar prorrogada y rehabilitada. El Código Foral les exonera de ciertas obligaciones a que están sujetas el resto de curadores, inventario, información periódica. Además de ser curadores representativos, se limita la exigencia de autorización de la Junta de Parientes o el juez a aquellos actos en los que los necesitaría si el hijo fuera menor de 14. Ahora bien, en atención a las circunstancias del caso, el juez podrá modificar e incluso excluir la aplicación de este régimen especial a instancia del Ministerio Fiscal o del propio interesado. Otra novedad importante, creo, tiene que ver con la imposición ex lege al curador, más allá de sus funciones de apoyo, de un deber de contacto permanente con la persona a que preste apoyo, estando obligado a visitarla una vez al mes o, en su caso, con la periodicidad que decide el juez. También se ha dado solución a la posible existencia de un impedimento transitorio en el ejercicio de la curatela, por ejemplo, por enfermedad o motivos laborales. En este caso, corresponderá prestar el apoyo a la Junta de Parientes o al juez nombrado a tal efecto, salvo que estemos ante una curatela plural y el resto de curadores tengan idénticas funciones. También hemos incorporado unas causas específicas de extinción de la curatela, muy similares a las del Código Civil. En cuanto al defensor judicial, es la segunda medida judicial de apoyo que se sigue configurando como hasta ahora, o se le sigue atribuyendo como hasta ahora el papel de prestar apoyo puntual, en concreto asistencia y representación a la persona con discapacidad en suplencia de quienes lo hayan de prestar. Entiéndase el curador o mandatario de apoyo. De esta manera hemos mantenido sus rasgos característicos, transitoriedad y supletoriedad. No se ha implementado la solución estatal de asignarle el papel adicional de medida autónoma de apoyo a operar de modo ocasional y recurrente.
En concreto, se le sigue dando entrada en 2 casos muy concretos, como alternativa a la Junta de Parientes en caso de oposición de intereses con el curador o mandatario de apoyo, y en segundo término, por falta de desempeño temporal de sus funciones por parte del curador o mandatario. Además, hemos extendido su actuación al proceso de medidas judiciales de apoyo, como en el Código Civil, a fin de encomendarle la administración de los bienes de la persona con discapacidad, función que hasta ahora desempeñaba en Aragón una administración ad hoc nombrado a tal efecto por el juez. Bien, ¿qué más les puedo decir del curador? En cuanto a su régimen jurídico, hemos incorporado 2 previsiones al objeto de adecuar su régimen anterior a la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Así, nos hemos remitido a dicha ley procesal en todo lo que hace a su proceso de nombramiento. Finalmente, en cuanto al defensor, se incluye una remisión con las debidas adaptaciones a las normas de curatela sobre vigilancia y control, causas de inhabilidad, excusa y remoción. Como ha indicado también mi compañera, el sistema aragonés de apoyos se cierra con la guarda de hecho, figura que hemos decidido no solo mantener, sino potenciar por sus indudables virtualidades, más allá de ciertas reticencias que ciertamente siguen planteando en el tráfico jurídico. De este modo, ha pasado de ser una medida meramente fáctica a una medida legal. Hemos incorporado una noción legal de la que resulta su configuración como medida de apoyo sin investidura formal, permanente, que ya no transitoria y autosuficiente. Así, el Código Foral define al guardador como la persona física y jurídica que por iniciativa propia presta los apoyos precisos en el ejercicio de su capacidad jurídica con ánimo de permanencia. Tal disposición se completa con una previsión dirigida a dar cobertura a una práctica muy habitual, como es la guarda de hecho plural, en concreto, la que ejerzan ambos progenitores respecto de sus hijos, varios hermanos respecto de sus progenitores o hermanos. También hemos incluido unas pautas para clarificar su relación con el resto de las medidas de apoyo. En particular, la guarda de hecho queda excluida si hay curatela o mandato de apoyo, salvo que la persona con discapacidad se encuentre en situación de desamparo, aunque ciertamente no hemos clarificado qué se entiende a tal efecto, o que el mandato no cubra todos los apoyos necesarios. Hemos reforzado el sistema probatorio. Así hemos dado entrada a la declaración de notoriedad en acta notarial junto a la declaración de la Junta de Parientes, ello sin perjuicio de que se permita su acreditación por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. Ahora bien, también se ha clarificado que no es necesaria la declaración judicial para acreditar su existencia, tratando de evitar la práctica que se está consolidando en derecho estatal al amparo del Código Civil. En cuanto al ámbito de actuación del guardador, pues al igual que el Código Civil, se ha ampliado a todos aquellos actos para los cuales la persona con discapacidad pueda necesitar apoyo. Apoyo del tipo que sea, de acompañamiento, asistencial y o representativo. A partir de ahí, en función de su mayor o menor trascendencia, se ha dado entrada a la autorización de la Junta de Parientes o el juez según, como les digo, mayor o menor trascendencia. De este modo, en el ámbito patrimonial, se legitima al guardador para realizar actos de administración y de disposición de escasa importancia, y en el ámbito personal para asistirle en toma de decisiones, incluido el consentimiento médico informado. Dentro de este ámbito de actuación y para facilitar la actuación frente a terceros, se atribuye al guardador la representación, obviamente cuando haya de suplir la voluntad de la persona con discapacidad, pero sin exigirle autorización alguna. Ahora bien, como novedad, en el sistema aragonés, cuando se adquiere actuación representativa del guardador para llevar a cabo actuaciones que excedan de este ámbito, sí que necesitará la autorización de la Junta y juez. Finalmente, hemos incorporado unas causas de extinción específicas de la curatela, muy similares a las previstas en el Código Civil. Que deje de ser necesaria la prestación de apoyo como consecuencia de su carácter
sin investidura formal, que el guardador deje de actuar como tal, o que la autoridad judicial lo considere insuficiente, por ejemplo, cuando la guarda se pueda revelar insuficiente, eso sí, a instancia de parte, del Ministerio Fiscal, persona con discapacidad o aquel que se interese en ejercitar el apoyo. También les iba a hablar del régimen transitorio, pero como ya ha sido comentado por mi compañera, no les voy a aburrir más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, querida Aurora. La verdad que es interesantísimo escuchar otras legislaciones que son posteriores y que sin duda han mejorado la redacción del Código Civil. Bueno, quiero decir, las soluciones que resultan del Código Civil, así que son muy instructivas y vamos, y dan mucho que